Bueno, buenas tardes a todos. Eh, como, como vemos que la situación no está muy homogénea para todo el mundo, entonces vamos a intentar hacer esta serie de videos cortos para ir avanzando en la temática. Entonces hoy vamos a hacer una dinámica diferente que es, yo les dejo el video de la temática siguiente y dentro de las diapositivas que voy a ir presentando, voy a generar unos links para unos videos de YouTube que voy a colgar, que son básicamente pues los ejercicios y ejemplos en el tablero. ¿Listo? Entonces, pues vamos a comenzar, a ver cómo nos va. Entonces, bueno, la clase pasada habíamos hablado más o menos, dejado definido qué era lo de la teoría atómica actual, ¿cierto? Y hablábamos de cómo era el átomo o la estructura atómica. Y hoy vamos a empezar a hablar sobre, pero de cómo se generaron esos elementos de los cuales representamos con la teoría atómica, ¿cierto? De dónde salen esos elementos. Entonces, pues ya esto es más que todo como que hay diferentes teorías, ¿cierto? Dependiendo también del punto de vista o la creencia que tiene cada uno. Entonces podríamos empezar a pensar que, que mucha gente, como no podemos tener evidencia alguna desde el comienzo del universo, pues entonces hay gente que se va por la religión y otra gente que se va más por los hechos y lo que es medible hoy en día, ¿cierto? Que pues sería la rama de las religiones y la ciencia. Entonces, por las religiones, pues siempre el humano le ha dado un origen a las cosas que tenemos, que nos rodean, pues a una deidad, ¿no? Si está ahí, pues ha estado ahí por siempre, para siempre, y ya, porque no lo podemos explicar y es de hecho de la historia del humano, todo lo que está alrededor, la naturaleza, los elementos, siempre han estado ahí. Entonces es bien difícil ponerse a hacerse esta pregunta de cuál es el origen de los elementos, ¿cierto? Porque desde la historia del humano, desde que comenzamos a ser una especie que nos decimos pensantes, los elementos siempre han estado ahí. Pero para eso pues están las preguntas filosóficas y después científicas, que es lo que ha llevado hoy en día eh, plantearse teorías científicas del origen de los elementos. Entonces, pues como ya todos deben estar más o menos familiarizados con la parte científica, pues hablaríamos de la teoría del Big Bang, ¿cierto? Sin embargo, esa teoría del Big Bang, pues es la gran explosión, que desde un punto del espacio que tenía una alta densidad de masa y energía, surgió una gran explosión y de ahí empezó a generarse el universo. Sin embargo, en este punto nosotros no tenemos claridad aún cómo fue que se formó, porque lo que encontramos a nivel científico es que nosotros no podemos todavía nuestros datos del universo, no podemos tener certeza absoluta de el punto cero del universo o el momento cero del universo. Entonces, es algo que se conoce como que nosotros tenemos aquí en esta región, luego el Big Bang, hay algo que nosotros no conocemos y que nosotros decimos, pues lo llamamos como la temporada oscura, ¿no? No tenemos ni idea qué es lo que pasó aquí después del Big Bang. Pero recientemente
No sé si algunos han escuchado que recientemente, hace unos años, se pudieron medir radiaciones radiaciones de fondo del universo, que son en microondas, y esas microondas nos permiten, es como si tuviéramos un eco de esa explosión, pero ese eco solo podemos llegar a estudiar, ese eco proviene de esta región, que es después de lo que sucedió de la parte de, del Big Bang y esta parte oscura. Entonces, pues nuestra teoría del Big Bang nos dice que el universo se formó hace 15 billones de años. ¿Listo? Pero esa radiación de fondo que se pudo medir alrededor con espectroscopía de microondas, que es como casi un ruido que está en el espacio y nosotros para poderlo determinar tenemos que sacar toda la radiación de microondas que se está generando y estamos generando los humanos en la Tierra. Tenemos que liberar esa radiación y ver si ese ruido sí es pertinente considerarlo como una señal que quedó remanente del Big Bang o es solo ruido del universo como tal. ¿Listo? Entonces, por eso es que esas medidas astronómicas llevan tanto tiempo, porque necesitan demasiados datos para poder determinar si una señal es eficiente o no. ¿Listo? Entonces, lo que encontraron estos científicos hace como 2 años es que esa radiación de fondo sí tiene que ver con el universo y esa radiación de fondo concuerda con que el universo está en expansión, porque también esa es otra teoría. Nosotros no sabíamos si el universo va en expansión o si nos estamos cada vez aglomerando más y más. Entonces, pues todo lo que son teorías tiene que confirmarse de alguna manera y esta radiación de fondo nos permitió ver que el universo sí sigue estando en expansión luego de lo que seguimos considerando como el Big Bang. Incluso esta radiación de fondo nos permite entender un poco que el universo, nosotros para generar toda la teoría de formación de, de galaxias y de nubes estelares, nosotros tenemos que tener una temperatura determinada. Sin embargo, esa radiación de fondo mostró que el universo en ese entonces, si considerábamos solo la materia que es visible a nuestros ojos, ¿listo? Debería estar a una temperatura bastante alta, o sea, altísima, ¿listo? Pero lo que se encontró con la radiación de fondo es que el universo debía estar más frío, ¿listo? Y ese punto de más frío genera es que nosotros podemos tener la interacción con materia oscura, que es parte de la composición del universo. ¿Listo? Entonces, bueno, luego de que pasó el Big Bang, nosotros tuvieron que pasar muchísimos años antes de que se formara el primer átomo. ¿Y por qué? Porque es que estas temperaturas después de la gran explosión eran tan altas que la combinación de las partículas elementales para la formación de núcleos atómicos pues no era posible. Entonces tuvieron que pasar casi 370.000 años para que esa recombinación de las partículas elementales se surgiera y pudieran formar el primer núcleo atómico. ¿Listo? Y esto es lo que después, a medida que se fue generando más materia, pues se empiezan a formar puntos de gravedad de la masa
y esos puntos de gravedad, de alta gravedad, pues empiezan a formar ¿qué? Acumulación de materia, y esa acumulación de materia pues empieza a generar lo que conocemos hoy, las estrellas, y las estrellas es básicamente hidrógeno que está condensado en un punto del espacio y quemándose continuamente. ¿Listo? Y esto es lo que se conoce como el amanecer cósmico, o que estaríamos hablando por aquí. Y el amanecer cósmico, pues vamos a ver por formación de estrellas, y la formación de estrellas, al ser un poco más frío entre comillas, ¿no? Porque las estrellas tienen una temperatura muy alta, entonces generan una radiación que nosotros, esa radiación sí está dentro del rango visible de nuestros ojos, ¿listo? Y por eso se llama un amanecer, ¿listo? Bien, entonces, como lo dije anteriormente, lo que se encontró es que el universo tenía que estar más frío, y esto es un indicio altamente importante de la formación de materia oscura. Y materia oscura, ¿por qué se llama materia oscura? Porque es una materia que todavía se entiende muy poco. ¿Y por qué se entiende muy poco? Porque no tiene interacción alguna con la radiación electromagnética que conocemos hoy en día. ¿Listo? Entonces, no tiene interacción si no tiene interacción con la radiación electromagnética, pues no tenemos evidencia alguna que si eso está ahí o no, porque es por medio de la interacción con la materia y la radiación electromagnética que nosotros podemos tener evidencia de sucesos que pasan años luz de aquí de la Tierra. ¿Listo? Y es por medio de la astronomía. Entonces la astronomía nos permite, por medio de telescopios, poder ver los espectros de diferentes estrellas, de diferentes galaxias, pero es gracias a que la materia está interaccionando con la radiación electromagnética. Y esta materia oscura no tiene interacción alguna, y por eso se llama así. ¿Listo? Entonces, hay algo súper importante. Si nosotros pudiéramos llegar a entender bien desde el punto científico qué es la materia oscura, podríamos entender mucho más acerca de la teoría del Big Bang, porque se cree que, pues, cómo se formaría esa materia oscura todavía no tenemos ni idea. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿de qué es lo que se compone prácticamente las estrellas y el universo? Pues es que, como es bien sabido, las temperaturas en las estrellas y después del Big Bang eran tan altas. Entonces, lo único que se puede formar prácticamente en esas temperaturas eran átomos muy livianos o núcleos muy livianos. Y desde ese entonces a la vida actual no ha cambiado mucho. Entonces, la composición estelar de ese entonces y la de hoy en día ha variado muy poco. ¿Y cuál es la composición estelar? Estamos hablando de hidrógeno y helio. ¿Listo? Y esos son los dos componentes principales de las estrellas. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, pues como lo vamos a ver en este capítulo, de la formación o el origen de los elementos, pues ha venido incrementando la concentración de otros elementos gracias a otra serie de reacciones. Pero entonces, ¿qué es lo que compone la materia? La clase pasada veíamos que la materia o los elementos están formados ¿por qué? Por protones, neutrones y electrones. ¿Listo? Entonces, la materia se va a componer prácticamente por estas tres partículas principales que hay aquí. Y para poder entender cómo es que se forman los elementos, pues vamos a tener que saber acerca de otras partículas elementales que nos van a permitir trabajar con las ecuaciones nucleares
y poder entender de dónde salen los otros elementos. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a hablar de el electrón, el protón y el neutrón. Entonces, en la parte de la teoría atómica, veíamos que el electrón tiene muy poca masa en comparación al protón y al neutrón. ¿Listo? Pero entonces, para simplificar esto, una masa relativa a la masa de unidades atómicas, entonces vamos a hablar que el protón, como vemos aquí, y el neutrón tienen unidades muy similares. Entonces, por eso es que cuando hablamos de unidad de masa atómica, lo aproximamos el protón y el neutrón a 1. Y si estos son 1, pues es que más o menos una milimésima parte de esa masa es el electrón. Entonces, el electrón podríamos considerarlo prácticamente sin masa. ¿Listo? Y la parte de la carga, entonces, pues el neutrón no tiene carga, el protón sí tiene carga y el electrón cargado negativamente. Y bueno, y esta parte es bien que esto no nos corresponde, no entra en el tema de este curso, pero igual ahí está reportado el spin que tiene cada parte, ¿vale? Listo. También está el fotón. ¿Qué es el fotón? Pues esta partícula que nosotros decíamos que es la partícula correspondiente a la radiación electromagnética. Entonces, la radiación electromagnética puede estar representada por una partícula que se llama fotón. ¿Listo? Y el fotón, pues no tiene masa alguna, pero se comporta como una partícula y esto sería cero y tampoco tiene carga. ¿Listo? También dentro de las reacciones nucleares nos vamos a encontrar con partículas que se conocen como neutrinos. Neutrinos son partículas de masa muy, muy pequeña, casi como la masa del electrón, inclusive más pequeñitas. Entonces, pues vamos a encontrar para el balance de las ecuaciones nucleares, esos neutrinos no tienen masa, no tienen carga. ¿Listo? El positrón es nada más y nada menos que un electrón, pero cargado positivamente. Tiene la misma masa del electrón, pero con diferente carga. Y partículas alfa, partículas beta y partículas gamma. ¿Listo? Que son las que hablábamos en el caso de la parte de Rutherford. Entonces la partícula alfa, pues ya se sabe que está compuesta por 2 protones y 2 neutrones, lo que hace referencia a un átomo de helio cargado positivamente con 2 cargas positivas o que no tiene electrones en su átomo, su composición atómica. Entonces es un núcleo de helio y por lo tanto tendrá como masa igual a 4 y la carga será igual a 2. Y en el caso de la partícula beta se sabe que es igual que un electrón, pero es un electrón que sale del núcleo. Y eso es algo que vamos a ver más adelante como decaimiento tipo beta. ¿Listo? Entonces se genera un electrón desde el núcleo y por lo tanto pues su masa va a ser igual que la del electrón, 0 unidades de masa atómica y la carga será -1. Y la radiación gamma es un fotón generado a partir del decaimiento del núcleo atómico. Y eso es lo que vamos a, sabiendo estas partículas, vamos a entender el origen de los elementos químicos. ¿Listo? Entonces, como veníamos hablando, entonces la composición de los elementos a nivel del universo no es que haya variado mucho alrededor de los años, desde billones de años atrás al día de hoy. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo temperaturas bastante altas. ¿En dónde? Donde se condensa la mayor cantidad de materia. ¿Y dónde es esto? En las estrellas, prácticamente. Pues la estrella más cercana de nosotros es el Sol. Y el Sol nosotros ya por medio de diferentes medidas de su espectro,
de emisión, ¿cierto? Podemos tener una idea razonable de la composición que tiene el Sol y cuál sería su relación entre los elementos que hay allí. Entonces, si vemos aquí, esto está en una escala logarítmica, entonces, al ver que está en una escala logarítmica, los que se llevan la gran cantidad de la composición, ¿quiénes son? Pues el átomo de hidrógeno y el helio, que sería 10 a la, aquí por acá, 10 a la 12 y 10 a la 11. Eh, átomos por cada 10 a la 12 átomos de hidrógeno. Esto es una relación en comparación a los átomos que tiene de hidrógeno que tiene el Sol. Entonces vemos que prácticamente el Sol está compuesto por hidrógeno y helio. Sin embargo, tiene otros componentes y lo que muestra aquí es que no es un decaimiento exponencial continuo a medida que vamos avanzando en el número atómico, sino que hay como unas diferentes composiciones aquí bastante raras, ¿cierto? Y hay elementos que otra vez suben, quiere decir que tiene una alta estabilidad, como el oxígeno, el hierro en este caso. Y esos elementos tienen una alta estabilidad y es debido a la estabilidad del núcleo atómico de ese elemento. ¿Listo? Y si lo comparamos, como sabemos, el Sol está súper caliente, ¿cierto? Pero la Tierra no. Entonces, en la Tierra, dado que la Tierra se ha enfriado, pues, y a medida que han ido pasando billones de años, pues ha venido formando otra serie de elementos. Y la composición de la Tierra sí es muy diferente. Entonces, en la corteza terrestre tenemos otra composición de elementos que van a prevalecer y esta composición de elementos pues varía en esta manera. Y vemos que el hidrógeno ya no es el más abundante, sino el oxígeno, el silicio, calcio y hierro. Y son estos componentes los que van a generar eh, diferentes compuestos dentro de la Tierra. ¿Y por qué? Porque su composición es mayoritaria debido a la estabilidad del núcleo atómico de esos elementos. ¿Y cuáles son los menos abundantes? Pues son aquellos elementos que no reaccionan. ¿Y cuáles son los elementos que no reaccionan? Pues prácticamente en la tabla periódica tenemos los que conocemos como los gases nobles. Entonces, como ellos son inertes entre comillas, ¿no? Porque algunos sí reaccionan, entonces tendríamos que en este caso son los menos abundantes. ¿Listo? Para verlo más claramente, pues vemos en esta gráfica la composición de los elementos en la corteza terrestre, siendo el oxígeno mucho más abundante que los otros elementos. Luego le sigue el silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio, magnesio e hidrógeno. Y los otros elementos, vean, tenemos 9 elementos. ¿De cuántos que habíamos hablado la vez pasada? 118 que hay en la tabla periódica. Entonces, bueno, y naturales son 92, bueno, 91, porque hay uno que es sintético dentro de esos. Entonces, de 91 hay 9 ya que se llevan alrededor del 99% de la composición de la Tierra. Los otros son solo el 1%. Entonces eso ya les empieza a generar a ustedes una idea de que todos estos elementos que teníamos en la tabla periódica ahora es como, uy, pero me estafaron, ¿cierto? Porque ya nosotros no es que estemos hablando que podamos encontrar todos esos elementos tan fácilmente en la Tierra. Y por eso es que cuando hay minas de metales
preciosos, pues la gente va directo allá a extraerlo porque no es fácil encontrar esos elementos en la corteza terrestre. ¿Listo? Pero bueno, otra vez volviendo al caso de cómo es que se forman estos elementos. Entonces, sabemos que el primer elemento en sí que se formó fue el hidrógeno. ¿Listo? Entonces, a partir del hidrógeno, a medida que se fue enfriando el universo, pues se han ido promoviendo diferentes reacciones. ¿Y reacciones de qué? De tipo nuclear. Y en este caso, la primera reacción de tipo nuclear es la reacción de fusión de hidrógeno. ¿Listo? Y la fusión de hidrógeno, ¿qué es? Fusión es prácticamente coger dos núcleos y fusionarlos entre sí y ver qué pasa. ¿Listo? Entonces, si vemos aquí la fusión, estamos fusionando dos protones para formar un núcleo del isótopo estable del hidrógeno, que es el deuterio. ¿Listo? Entonces, si cogemos dos protones y hacemos la fusión, entonces generaríamos deuterio y por acá se termina generando un positrón y un neutrino. ¿Listo? Entonces se genera un positrón. El positrón, ¿qué es? Un electrón con carga negativa. Y entonces, como perdemos una carga, un electrón con carga positiva, perdón, como tenemos un electrón con carga positiva, pues perdemos una de las cargas positivas que tendríamos acá como protones. Y por lo tanto quedaríamos con una carga positiva y una carga neutra. Se forma un neutrón y un protón. ¿Listo? Y este es nada más y nada menos que el núcleo de deuterio. Sin embargo, para hacerlo más al detalle, ya ustedes dentro de sus diapositivas van a poder darle clic aquí y eso les generará un link para el video que los lleva a la explicación en el tablero cómo se representaría esto. ¿Listo? Entonces, la reacción ahora de este deuterio con el protón genera un tercer núcleo en el cual se genera el núcleo tenemos ya dos protones, ya no es el mismo elemento, ¿cierto? Porque los protones son los que caracterizan al elemento. Tenemos dos protones, por lo tanto será un isótopo de el átomo de helio. Y generaríamos un fotón que proviene de ese núcleo y es radiación gamma. ¿Listo? Entonces, si tenemos dos procesos iguales paralelos, ya tendríamos dos isótopos del helio, que en este caso sería de masa atómica 3, y generaríamos una fusión entre ellos para generar que el núcleo de helio que tiene dos neutrones, dos protones, y nos sobrarían dos protones de aquí. Entonces la fusión de hidrógeno termina formando coge cuatro protones y terminamos formando un átomo de helio, ¿cierto? Y estos dos protones que están aquí no es que sean los iniciales, porque aquí tenemos son estos otros dos que terminan saliendo. Entonces, el balanceo de la fusión de hidrógeno, que ya lo verán ustedes con el ejemplo del tablero, vamos a tener cuatro protones que forman un átomo o un núcleo de helio y con diferente radiación que se emite. ¿Listo? Ese es el primer proceso para, a partir de un elemento liviano, se forma un elemento más pesado. Y esto se conoce como ¿qué? Como una partícula alfa. ¿Listo? Entonces, hay otro proceso que se conoce como el proceso triple alfa. Una vez formada esta partícula alfa, pues podemos generar la fusión nuclear entre esas dos partículas alfa,
para generar un átomo más pesado como el berilio. Y después ese berilio podemos fusionarlo otra vez con otra partícula alfa para generar uno de los átomos de los núcleos más estables que podemos conocer, y es el carbono 12. Y de aquí es que empieza a generarse carbono, el carbono de la corteza terrestre. Y esto es lo que se conoce como el proceso triple alfa. Triple alfa, ¿por qué? Porque cogen tres partículas alfa y se fusionan entre sí para generar un átomo de carbono 12. ¿Listo? Liberando obviamente la energía correspondiente, que sería radiación gamma. ¿Vale? Listo. Entonces, esta serie de reacciones, como vemos aquí, a partir de la formación de partículas alfa, estamos generando átomos que van incrementando su peso atómico, pero por unidades de 4, ¿cierto? Porque lo que estamos haciendo es incrementando el número de protones y neutrones. Bien. Entonces, o sea, al final estamos incrementando el número de protones de A2. Pero ¿qué pasa con los elementos que están en medio de esos otros elementos? ¿Qué pasa, por ejemplo, entre el helio y el berilio? Hay otro elemento que es el litio. Entre el berilio y el carbono hay otro elemento que es el boro, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde provienen estos? La verdad, no se tiene mucha idea de dónde fue que nacieron estos, pero la baja concentración si nos regresamos a la gráfica de concentración aquí, podemos ver que el helio, el litio, listo, tiene una muy baja concentración en relación a los otros elementos, listo, y también el boro, que vendría a estar aquí. Entonces, ¿por qué es que tiene una baja concentración? Y es porque la mayoría de los casos puede ser que estos átomos se generaran por decaimientos con estos choques de partículas alfa, pues no se dieran una fusión pura y por lo tanto generaran estos núcleos atómicos. ¿Listo? Entonces, porque los otros podrían obtenerse también de descomposición, decaimientos de estos átomos, pero gracias a interacciones con partículas alfa de alta energía, y empieza a fragmentarse eh, estos otros elementos. ¿Listo? Entonces, como hemos visto, los elementos aquí iban sumando de a 2 en 2 protones. Pero ¿será que eso es posible o es factible ir de a 2 en 2 hasta el elemento, hasta el uranio, que es el que se conoce naturalmente? La verdad, no. ¿Por qué? Porque uno requiere determinada energía, sobrepasar una determinada energía para que estas fusiones nucleares ocurran. Y estas fusiones nucleares solo ocurren en estrellas que tenían alta energía. ¿Listo? Entonces, para estrellas con más baja energía es que empieza a estimularse la fusión nuclear de elementos mucho más pesados. Entonces, en estrellas que se conocen como de primera generación, ¿listo? Que son estrellas de primera generación, de estas nubes de partículas que se condensaron y formaron la primera estrella, se sabe que en esas estrellas se formaron los primeros elementos hasta el número atómico 26, ¿vale?
Ya los elementos más pesados, o sea, número atómico 26, estamos hablando del hierro. Entonces, en esas estrellas de primera generación se pueden generar o se pudieron generar, porque todavía hay estrellas de ese tipo que no se han muerto, o las estrellas de segunda generación que son más frías y que tienen elementos ya más pesados, entonces se generan otro tipo de elementos por fusión de esos elementos más pesados, ¿vale? También otro proceso que en las diapositivas ustedes le pueden dar clic aquí y van a ver el ejemplo en el tablero sobre el ciclo del carbono, nitrógeno, oxígeno, que es que una vez se formó el primer átomo de carbono, o ya cuando hay carbono en la estrella, ya el proceso de fusión de hidrógeno no se da por medio de la reacción que vimos anteriormente, sino se da por un proceso catalítico. Y ese proceso catalítico es gracias a que el carbono 12 sirve como catalizador para que esa reacción suceda. ¿Listo? Y este lo vamos a entender un poco más con el ejemplo de tablero, que le pueden dar a clic aquí para ir al link o el hipervínculo del video. ¿Listo? Y como lo mencioné anteriormente, elementos más pesados a número atómico 26, pues entonces aquí ya estarían en estrellas que empiezan a quemar tanto hidrógeno, y al quemar tanto hidrógeno empiezan a tener una masa crítica en el que la gravedad de esa estrella empieza a ser más alta y más alta y más alta y más alta, que ella empieza a ser tan densa, ¿sí? Y la gravedad misma de la estrella empieza a ser tan densa, que ocurre es como si hiciera una implosión, ¿listo? Se contrae, ¡pum! Y esto genera temperaturas altísimas. Y al generar esas temperaturas tan altas y teniendo elementos ya de este número atómico, pues empiezan a generarse fusiones nucleares que conllevan a la formación de elementos muchísimos, ¿vale? Entonces, ahorita en el universo estamos hablando de estrellas de segunda, tercera, cuarta generación, hasta quinta generación. Por ejemplo, la estrella es nuestro Sol, se habla que es como de tercera o cuarta generación, entonces no, es factible que podamos encontrar muchísimos, pues muchísimos no. La composición general está casi toda en hidrógeno y helio, pero el núcleo del átomo de Sol prácticamente es hierro. ¿Listo? Entonces, en el Sol podríamos encontrar otro tipo de compuestos que bien vemos aquí que se están generando. Después del hierro, sigue habiendo otros elementos más pesados. ¿Y por qué es? Porque el Sol no es una estrella de primera generación. ¿Listo? Bien. Entonces, vale. Entonces, ahí está lo de la muerte estelar. Aquí también les dejaré un link para un capítulo de la serie de Cosmos, que es sobre la vida de las estrellas, que es muy, muy bonito, que les recomiendo ver. Y nos habla de esto, ¿no? El tipo de estrellas, qué pasa con las estrellas cuando nacen y cuando mueren, y cómo mueren estas estrellas. ¿Listo? Entonces, también como los elementos son de diferentes núcleos, los núcleos pueden formarse también por capturas de diferentes partículas. En este caso podemos hablar de una captura de neutrón para generar diferentes núcleos. En este caso podríamos hablar de la formación del carbono 14 por medio de la captura de neutrón de, de un, eh, de un átomo de nitrógeno.
¿Listo? Entonces aquí también van a tener el ejemplo para darle clic y ir al video sobre cómo se generaría esta reacción. También, si observamos, esta es la abundancia relativa en el universo de diferentes elementos. Vemos que el hierro y el níquel son altamente abundantes en comparación a los otros metales. Y si aumentamos esta gráfica, podemos ver que los elementos que tienen número par atómico o los isótopos que tienen número par son los que contienen una mayor abundancia relativa. ¿Y por qué se da esto? Es porque cuando se unen los protones y los neutrones, esa unión que los protones y neutrones están compuestos a su vez por otras partículas elementales, ¿cierto? Porque ya se sabe que el protón y el neutrón no son partículas elementales, el electrón sí, pero entonces la unión de todas esas partículas genera una estabilidad adicional en la energía de esas partículas, a diferencia de tenerlas todas esparcidas y no estar dentro de un núcleo. Entonces, ¿por qué es eso? Porque es que se da en números pares de neutrones y protones. Eso sí, hasta el momento nadie lo ha podido descifrar, ¿no? O sea, es algo de la naturaleza que los núcleos más estables tengan números pares en su unidad o el número atómico, ¿listo? Entonces que sean eh, de número par de total de neutrones y protones. Pero esto se da prácticamente porque tienen una energía menor cuando están unidos que cuando están dispersas estas partículas en el espacio, por así decirlo. ¿Listo? También, eh, a medida que ha habido enfriamiento de la masa, podemos ver que se empiezan a generar otra serie de elementos y estos elementos se van dando, es gracias a que se van generando otro tipo de reacciones, por ejemplo, el magnesio. El magnesio se puede generar es por captura de una partícula alfa de un átomo de sodio. ¿Listo? Entonces, esta reacción se genera a muchas más bajas temperaturas que la misma fusión de hidrógeno. Entonces, a medida que ha habido una expansión del universo, pues como es la misma materia, pues entonces a medida que se va expandiendo, se va enfriando. Pero enfriando entre comillas, ¿no? Nosotros hablamos de temperaturas más frías, pero es que esas temperaturas siguen siendo muchísimo más altas para nuestro sistema de medida de temperatura normal del humano, ¿no? Estamos hablando de miles de grados Kelvin, ¿vale? Que son las temperaturas de las estrellas. Luego, cuando ya los elementos más pesados, como habíamos enunciado anteriormente, hay elementos que se forman es por medio de o captura de neutrones, ¿listo? O fusión nuclear de elementos pesados. Y esto ocurre por la muerte estelar. Entonces, ahí la muerte estelar puede formar, por ejemplo, enanas blancas o supernovas que tienen alto flujo de neutrones. Y esos neutrones empiezan a disparar diferentes núcleos y esos núcleos empiezan a promover la formación de otros isótopos que son inestables y esos isótopos inestables empiezan a decaer y estos decaimientos empiezan a generar otro tipo de, de compuestos. ¿Listo? Entonces, en el caso del molibdeno, también ahí tendrán un link que se forma el molibdeno y el molibdeno por captura de un neutrón
forma otro elemento que fue el primer elemento que se pudo sintetizar en la Tierra y se conoce como tecnecio. ¿Listo? Y, las estrellas que no se mueren, ¿vale? Porque hay estrellas que no colapsan, sino que al final esta alta densidad de masa empieza a colapsarse, pero ya cuando se termina el hidrógeno, entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Intenta estallarse, ¿vale? Pero como la energía necesaria para estallar no es suficiente y ya la gravedad de esa misma estrella es tan alta que no permite que toda la masa se vaya y queda ahí concentrada como una gigante roja, que es la estrella que en esas estrellas debe haber muchísimos metales pesados. ¿Por qué? Porque no alcanzó a dispersarse toda esa riqueza de elementos hacia el universo, sino que se quedó concentrada en esas estrellas. Y esas estrellas podrían ser fuentes de muchos elementos pesados. ¿Listo? Entonces, también este ejemplo lo tendrán dentro de los videos del tablero, en el cual el humano, cuando el molibdeno captura un neutrón, puede generar el tecnecio. Y el tecnecio, ¿por qué se llamó así? Si ustedes ven dentro de la tabla periódica, hay un elemento con número atómico 43 y es el único que parece ahí como si estuvieran fuera de lugar, ¿no? Porque es el único elemento sintético, a diferencia de los otros, y no tiene un número atómico tan pesado en comparación a los que son sintéticos después del uranio. Y este se generó fue a partir de una captura de neutrón por átomos de molibdeno. ¿Listo? Entonces, este elemento incluso es súper útil en prácticas medicinales. ¿Y por qué? Porque ya también tendrán un link porque se utiliza para usos médicos y es porque el tecnecio, el isótopo estable del tecnecio, tiene un tiempo de vida media de 4.2 millones de años. Esto de tiempo de vida media también lo trataré de explicar un poco porque pues todavía no hay relación, pero es el tiempo de que un átomo o de un elemento, la concentración de un elemento, el tiempo que conlleva para que la concentración de un elemento se disminuya a la mitad. ¿Listo? Pero igual tendremos otro video explicativo acerca de qué es un tiempo de vida media, ¿vale? Porque es mucho más práctico entenderlo a nivel de el tablero o más didáctico, ¿vale? Y no solo así hablado, sino con anotaciones. Y el que uno puede utilizar en medicina, que se utiliza en medicina, es un isótopo metastable. ¿Qué quiere decir metastable? Que ni es altamente inestable, ni es estable, sino que está como un estado ahí, como si tuviéramos una pelotica en una rampa y estuviera a punto de caer. Entonces, en ese momento está a punto de caer y tiene que ocurrir algo para que caiga. ¿Listo? Entonces, ese isótopo metastable tiene un tiempo de vida media de 6 horas. Y este es el que se utiliza en medicina. ¿Por qué? Porque genera una radiación gamma, que es la que nos permite a nosotros poder ver, poder detectarla en diferentes equipos médicos y poder hacer ver tumores tumores cancerígenos que podrían
verse o detectarse antes de que ocurra toda la propagación del cáncer en el cuerpo. ¿Listo? Entonces, bien, por ahora sí terminamos ahí para poder entender cómo es que ocurre la formación de de estas reacciones nucleares. Pues lo que les digo, van a haber links dentro de estos, eh, dentro de estas frases que están con diferentes colores para que los lleven a videos con el tablero explicando las diferentes reacciones nucleares. Y para poder entender qué es lo que pasa con reacciones nucleares, pues yo les voy a hacer un video sobre balanceo de reacciones nucleares y sobre tipos de decaimientos que ocurren en los elementos inestables. ¿Listo? Pues por ahora salimos de aquí. Vamos a parar este video